Mossack Fonseca, personajes de la política, del deporte, empresarios. Obviamente estamos hablando de los Panama Papers, esta mega filtración de información que conmovió a todo el mundo, que sigue haciéndolo. Hace pocos días ocurrió un hecho gravísimo al que deberíamos prestar mucha atención en Europa. Una periodista de investigación, Caruana Galizia, fue asesinada. Cuando estalló una bomba en su auto, esta periodista era muy conocida en Malta por estudiar, denunciar e investigar la corrupción de su gobierno. Bueno, esto es los Panama Papers, los papeles de Panamá, y este será el foco de nuestro programa de hoy en Asuntos Públicos. Si uno repasa las 100 empresas más importantes de la Argentina, no falta ninguna en la lista de dinero offshore. A veces cuando se pregunta a los empresarios por qué, ellos hablan de protección de activos y siempre dicen los ciclones económicos de la Argentina, etcétera. Bueno, pero la pregunta es qué es dinero, dónde está lo lícito y dónde empieza lo ilícito. Y no eran solo tampoco empresarios, también hay escritores como Mario Vargas Llosa, cineastas como el español Almodóvar, ¿no? Se ve que es una práctica usual en la elusión o evasión de impuestos. Claro, justamente esto que planteas, ¿no? El hecho de que sea una práctica tan extendida que supone algo que ya es como un modus operandi no explicitado, pero asumido y aceptado como normal por ciertos los sectores de mayor poder económico y político. Y me parece que todo esto saca a discusión, decir, se baraja y se da de nuevo con respecto a esto. ¿Qué hacen las sociedades cuando se enteran de un sistema que ya no es la corrupción de alguien que roba, sino que hay un sistema que funciona de una manera no transparente y cada vez más en detrimento de las mayorías, ¿no? Bueno, este libro, Argent Papers, es el libro más vendido en la Argentina en las últimas semanas, según el ranking de bestsellers que publica la revista Eñe. Y bueno, habla muy bien de la sociedad de los lectores que quieran entender y aprender más de lo que ocurrió, y hoy estamos con su autor, Santiago O'Donnell, junto con Tomás Lukin. Escribiste Argent Papers. Bueno, vos seguís hace muchos años ya esta cuestión de estas filtraciones de información que han abierto, bueno, para los periodistas de investigación como vos, son una mina de oro, y has profundizado muchísimo en todos estos acontecimientos.
¿Cuál es la hipótesis central de este libro tuyo, Santiago O'Donnell? Gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, yo lo que trato de hacer en ese libro es mostrar los millones y millones de documentos sobre una mega filtración mundial, la más grande de la historia, que fue la de los Panama Papers, un estudio de abogados que se dedicaba, bueno, a crear estas empresas offshore que también describían ustedes y los problemas que traían ellas aparejados. Y esto, en este tipo ¿cómo un poco para nuestra audiencia, cómo empieza la filtración y cuál es la hipótesis de por qué existe una filtración? Bueno, entramos en la era de la guerra, lo que yo llamo la era de la transparencia total, ¿no? Donde todo lo que hacemos es conocido. La información a través de las redes sociales, de los hackeos, de las cámaras de vigilancia y demás. Hay muchísima información que antes era privada nuestra y que hoy en día la tiene, pero son muy pocos los que tienen acceso a esa información. Entonces las guerras ahora son cada vez más guerras sobre base de datos. Ya no se pelea tanto por recursos naturales, sino se pelea por información. Entonces, si por ejemplo vos tenés 10 pozos de petróleo, pero yo tengo acceso a todas tus cuentas bancarias, a todas tus tarjetas de crédito, realmente no necesito los pozos petroleros para dominarte. Entonces, en el contexto de estas grandes guerras de información se dan las megafiltraciones que son como bombas atómicas, ¿no? Y hasta ahora hubo 3. La primera fue la de Assange, que el Cablegate, el famoso que explotó, la madre de todas las bombas, que golpeó muy fuerte a Estados Unidos. Como ustedes saben, tuvieron que renunciar embajadores y demás. Se filtró información de posibles, de sus tácticas en la guerra de Afganistán y de Irak y demás. La segunda fue la de Snowden, otro golpe muy duro a Estados Unidos, donde nuevamente se revelaron sus sistemas de vigilancia masiva sobre la población propia, pero también, y a nivel geopolítico, sobre sus aliados, algo que no era muy esperado. Y la tercera es esta, que es la revancha, digamos. Esta golpea a los rivales geopolíticos de Estados Unidos, que son China y Rusia. Entonces, en esta megafiltración aparecen personas muy cercanas al presidente ruso, un amigo de la infancia, un famoso violinista que parece que la filtración lo vincula a ser un presunto testaferro. Lo mismo con familiares del presidente chino Xi Jinping y de su círculo íntimo, de los principales o algunos de los principales miembros del Partido Comunista Chino. Con lo cual, esta filtración se produce en el contexto de esta gran guerra. Pero creo un poco lo que apunta Pablo, que leyó el libro, es que en realidad el origen, increíblemente o no, por lo que pudimos averiguar, la principal hipótesis y la más fuerte claramente es porque lo dice el propio presidente del estudio de abogados panameños, es que todo esto lo generó la pelea entre los fondos buitres y el Paul Singer, buscando cuentas de Cristina Kirchner para tener más fuerza en la pelea entre Argentina y los fondos buitres en ese momento. ¿Y las encontró? Y no estaban, pero en el último, lo más interesante es que empieza, ¿no? La primera información que le llega a estos periodistas que venían trabajando de hace mucho con este consorcio internacional basado en Estados Unidos, era que, entonces, ¿cómo van a hacer para poder llegar a los fondos de los fondos buitres, ¿no? ¿Cómo van a llegar a las cuentas de Cristina? Y al final lo que tuvieron que hacer entonces es, al no llegar con los juicios, tuvieron que hacer un hackeo. Y esto es lo que dice el presidente del estudio de abogados, Mossack Fonseca, que termina preso. Ahora, Mossack Fonseca, por eso se llama los Panama Papers, es un estudio que inscribe sociedades offshore en Panamá. Ahora, puede haber otros, obviamente hay otros estudios. Es uno de los 4 grandes y es especializado en América Latina. Ajá. Imagínate que hay muchos que ni aparecen acá o que las operaciones no aparecen porque usan otro de los 4 grandes. Este se especializa en América Latina, pero imagínate, aún así tenía muchísima información de Europa, de los reyes de España, de Messi y muchísima información, si puedo decir, muchas novedades en el libro también de varios personajes y varias historias que hasta ahora no se conocían, no porque nadie los quisiera esconder por ahí, sino porque
bueno, hay un sesgo de los medios de comunicación, pero también son millones y millones y millones de documentos que a veces uno los encuentra casi de casualidad, y es casi como ir a pescar esa base de datos. ¿Cómo se lee esa base? Eso es interesantísimo. ¿Cómo se hace para sí, la verdad que en eso? Es interesante, porque aparte cómo la maneja el consorcio, cómo la distribuye, ¿no? Somos muy pocos en la Argentina que hemos tenido acceso a esa base, y eso por eso nos da mucha responsabilidad, y por eso queríamos que en el libro, digamos, mostrar todo lo que está ahí, y lo que encontramos fue, por supuesto, que en el paraíso no hay grietas, que sacan de un lado, sacan del otro, inclusive usan las mismas cuentas, usan las mismas empresas offshore, los mismos vehículos financieros, los mismos contadores. En el caso, por ejemplo, de las famosas cuentas de Lázaro Báez, aparece Jorge Macri utilizando una misma empresa para que le haga un préstamo de estas famosas empresas de Nevada que había denunciado el fiscal Campagnoli, y también un directivo de una importante empresa de electrodomésticos que termina diciendo, bueno, esto es como un tren, se alquila un asiento, se alquila un vagón o se alquila el tren entero, no es la ruta del dinero K, es la ruta del dinero de todos los dineros, de todos los dineros. No me quería escapar la pregunta, pero claro. sí. Son vehículos para fugar dinero de los países, básicamente. Exacto. Y lo que vos decías, ¿no?, que es tan bueno tu planteo al principio, ¿no? De, bueno, la esclavitud también era legal. ¿Qué es lo que es legal y qué es lo que no es legal? ¿Y quién lo forma, ¿no? Inclusive estábamos pensando, justo ahora pasó lo del este cuerpo que se encontró, bueno, el caso de Maldonado, que nos tiene a todos tan conmovidos, ¿no? Y ahí hay un corte de ruta de 6 personas, que eso es un acto ilegal, dice alguna gente. Digo, ¿qué es legal? ¿Qué es ilegal? Claro, ¿No? Es como uno, cuando tiene poder, hace las leyes. Claro. Entonces, ¿cómo se logra que en algún momento la sociedad cambie? El tema del aborto, que es ilegal en la Argentina. ¿Cuántas cosas uno le parece mal y son legales? En España ¿Y cuántas ahora, cosas son ilegales? En España están discutiendo la legalidad o no de los plebiscitos. del plebiscito en Cataluña. Bueno, un poco, creo que, volviendo a cuál es la hipótesis del libro, es un poco, bueno, ¿por qué no hablamos de estas cosas? Porque la hipótesis principal del libro es, ¿no? Uno piensa, como decían ustedes, que esto, y que es muy cierto, ¿no?, que estos son vehículos de elusión fiscal, ¿no? Ahora, el problema es que yo me di cuenta que no es solo eso es solo una parte, porque no es solo que es menos hospitales que se construyen, menos casas, hay menos plata para hacer obras y demás. No, es que esa plata que está afuera y que genera un flujo de ida y vuelta, que, bueno, vos, Silvia, como economista lo entendés mejor que nadie, es como que hay fuerzas de afuera que le quitan autonomía, le quitan poder al propio ministro de Economía, al propio presidente del Banco Central. O sea, se alteran esos flujos, te impiden, por ejemplo, la distribución del ingreso es mucho más difícil cuando mucha de esa plata está afuera, y esos factores condicionan y presionan sobre la soberanía de un país, ¿no? Entonces, este proceso que creo que Mercedes Marcó del Pont ayer en la presentación del libro decía de financiarización, espero haberlo pronunciado bien, me parece que es lo que muestra el libro. Y bueno, hay algo para hablar, más allá de que uno va y ve a su empresario preferido y la parte anecdótica, me parece lo importante es esto que hablamos. Y también, bueno, cómo el poder de los medios, lo de las megafiltraciones, cómo incide el mundo de los medios. Tenemos entrevistas, el diario La Nación tuvo la exclusiva con el periodista Alconada Amón, que muy generosamente inclusive tuvo un rol clave para que yo consiguiera los Panama Papers, con el entonces director editorial del diario, Chani Guyot, con muy generoso Julio César Zaguer, el presidente del directorio del diario, que también tuvo un intercambio conmigo y nos pudimos reunir y hablar del libro, con lo cual me parece que también esa cocina de cómo un medio, porque ya parece chiquitito al lado de todos los grandes intereses y las grandes presiones que se mueven a nivel internacional, y ni hablar cuando le explota una bomba
que 2 semanas después de esto y no haber encontrado a Cristina, aparecen el nombre de Mauricio Macri. Claro, eso es. Bueno, muchos empresarios han dicho, esto está declarado ante las autoridades fiscales correspondientes, algunos y otros no, y lo que podríamos hablar en el bloque que viene es, acabó en la Argentina, hubo un blanqueo el más importante de la historia, que ocurrió después de la filtración de los Panama Papers. La pregunta para Santiago, cuando volvamos sería, bueno, ¿en qué pudo haber influido los Panama Papers en el éxito del blanqueo, ¿no? Pero ya volvemos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Odeneo 1825. Estamos. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Presentamos los nuevos antitranspirantes comprimidos, que duran lo mismo que los grandes. La nueva tecnología comprimida de Rexona y DAB reduce el tamaño del envase ofreciendo la misma protección que los grandes. Úsalo como siempre y te aseguramos la misma cantidad de aplicaciones en un envase más chico. Nuevos antitranspirantes comprimidos. Lo mismo para vos, mejor para el planeta. Auspicia este programa Banco Provincia. Seguimos en asuntos públicos, haciendo foco en los Panama Papers, capítulo argentino, a raíz de la publicación de Argent Papers, el libro de Santiago O'Donnell y Tomás Lukin, que el subtítulo es Los secretos de la Argentina offshore. Y Santiago, la pregunta que había quedado del bloque anterior era, ¿el éxito del blanqueo en la Argentina, el blanqueo fiscal, ves alguna correlación con la difusión de los Panama Papers? ¿Esto pudo haber incentivado a muchos a decir, bueno, mejor digo lo que tengo, blanqueo, así no tengo problemas con el fisco o, no sé, o lavo? Bueno, lavar es una metáfora en este caso. Digamos, más bien es ensuciar esa plata. Digamos, Claro. blanqueo, ¿no? Justamente. Blanqueo lo que eso no es tenía. importante, que son las Exactamente. palabras. Exactamente. Sí, no, yo creo que no hay ningún estudio hecho que yo conozca, por lo menos que haya. Me parece que es muy provocativo y bueno tu pregunta, ¿no? A ver si realmente a partir de las noticias ese día iba más gente a blanquear o no, y qué sé yo, pero evidentemente hubo movimiento, coincidieron los tiempos, y lo que me parece interesante también es mostrar cómo estas megafiltraciones, por eso digo, son animales nuevos que uno va estudiando, ¿no? Disparan a tantos niveles, que eso es lo fascinante, o sea, porque actúan de una manera dentro de un país, actúan de otra manera dentro del mundo, actúan de otra manera dentro del mundo de los negocios, porque por ejemplo vos lo ves a nivel del mundo de los negocios, bueno, se fortalecen mucho las paraísos o guaridas fiscales, como quieran llamarlo, de Suiza, de Estados Unidos especialmente. Entonces ahí es como que empiezan a haber paraísos de primera o paraísos de segunda que son más sospechosos, porque acá hasta aparecer y ser escrachado, mi experiencia es que les molesta mucho más a los empresarios que inclusive tener que pagar una multa o ser denunciados o si hacen algo malo, ¿no? Entonces, por un lado, a nivel de empresarios, ¿no? A nivel de países, fíjate, el primer ministro de Gran Bretaña
España, además de lo del Brexit, bueno, esto también le impactó muchísimo. Hace 2 semanas también por un tema vinculado a los Panama Papers renunció el presidente de Pakistán, el tema de Malta que vos mencionabas, o sea, dispara para muchísimos lados que no necesariamente son todos los tiros para el aliado de Estados Unidos o el contrario, ¿no? Y en la Argentina también tiene una dinámica muy importante, digamos, claramente se habla de Panama Papers, es crítico al gobierno de Macri, donde explicamos, tenemos un capítulo, por supuesto, del presidente Macri y otro del gabinete, donde explicamos que si están ahí, no es ni por chorros ni por coimeros, están ahí porque son CEOs, muchos de ellos, el famoso gobierno de CEOs, y los CEOs tienen una vinculación casi estructural con este mundo offshore, por lo tanto es natural que estén ahí y no necesariamente implica lo que por ahí algún imaginario colectivo quiera o no pensar, tiene que ver con un modelo, y por eso también me parece que el libro es una linda pintura hasta del macrismo como cultura, aunque hay personajes muy actuales como el estanciero Joseph Lewis, ahí también con el tema de la zona de Esquel o el mismo señor de la Salada que estuvo hace poco preso. Rafael Castillo. Castillo, sí. Claro. Y bueno, y por eso me sorprendía inclusive a un nivel de pyme como podría ser un Fredo, un Sushi Club, también aparecen y no solo que son las demás que bueno, digamos, como dice Silvia, el coloquio de idea completo y un poco más. Claro, pero eso parece ser el ecosistema normal, más que es como aparece a la luz algo que parece como un ecosistema normal, entonces y bueno, si lo hace esto, lo hace... Y interesante es ver si hay alguna forma de que eso cambie. Pero vos fíjate, sí, hablábamos, está buena la pregunta. Hace poco, después de explotar los Panama Papers, el presidente Rafael Correa sometió un plebiscito del entonces presidente ecuatoriano sobre que funcionarios de gobierno no podían estar vinculados con offshore. No digo que sea un paso que va a resolver nada, pero por lo menos pone un debate sobre la mesa, se plantea el tema a nivel internacional, se avanza en la conciencia. No, podría interpretarse todo esto también como una batalla dentro de la globalización, ¿no? Porque los estados nacionales reclaman la fiscalidad para ellos y estos paraísos fiscales supranacionales donde las corporaciones o los políticos o los deportistas están fuera del alcance de sus fiscos respectivos, ¿no? De esto se trata. Cuando la gente en los países paga impuestos, los ricos y famosos no lo hacen o tratan de no hacerlo o se van. Tratan de escaparse de la fiscalidad, ¿no? Entonces, bueno, los bancos suizos, es un proceso que está cambiando, ¿no? Hay un punto de inflexión de alguna manera. Esto es una prueba. Y también las presiones de Estados Unidos contra los bancos suizos, la presión contra Irlanda, digamos que no es un paraíso fiscal, pero es una nación que hace dumping fiscal sobre el resto de Europa. Es un tema fascinante esto, ¿no? En la política y la economía del capitalismo contemporáneo, ¿no? Sí, por eso digo, es una historia que en un nivel puede ser una historia muy divertida y simple de nombres, pero me parece que, yendo directo a lo que decís, lo interesante es que la narrativa que vemos en los diarios o que escuchamos mucho, la palabra Panama Papers es muy atractiva, ¿no? Cacofónica, a todos nos gusta decir Panama Papers, ¿no? Aún el presidente Macri, que muchas veces ni le conviene como le gusta, dice Panama Papers, no tuve nada que ver. O sea, y no muchos terminamos de entender el fenómeno. Y me parece que la narrativa casi natural que se da por los medios de comunicación es que esto es una extravagancia de los ricos y famosos, ¿no? Esto, que Messi, que el príncipe, que Almodóvar se juntan en el Caribe y llevan su plata ahí. Y es mucho más una cosa estructural, por eso tratamos de poner números, de mostrar qué efectos tiene, porque no es la principal economía, es mucho más empresario, o sea, sería menos del 5%, no quiero decir tirar al voleo cifras que sí lo tenemos estudiado y están en el libro, pero es muy poco los políticos y son mucho más los empresarios, y ahí hay dos cosas que inclusive lo ejemplifica el presidente Macri, ¿no? Donde mostramos en el capítulo que todo lo que dijo sobre los Panama Papers, todo lo que declaró públicamente fue falso y se fue demostrando, y especialmente destaco a mi compañero Tomás Lukin, la investigación que hizo en La Nación, demostró que muchísimo, una tras otra, con otros periodistas también, fueron mostrando que lo que él dijo hasta el día de hoy, salvo decir que tuvo mucho que ver su papá en el tema, todo lo demás diría que no, pero
Y es así como muchos otros empresarios. Digo, él se destaca porque es el presidente de la nación. Y yo digo, y eso me produce a mí dos cosas. Por un lado, si no dice la verdad sobre esto, ¿sobre qué otras cosas no dice la verdad? O sea, a mí me quita confianza cuando escucho cosas que no creo o que sé que no son ciertas. Y la otra que es más interesante, inclusive para este debate del que venimos hablando, si no hizo nada malo, ¿por qué lo oculta? Porque él pasa el decreto que permite que su hermano blanquee dinero, que bueno, ahí también obviamente aparece casualmente haciendo movimientos de dinero detectados por los Panama Papers, digamos, si ellos... ahí hablo del mundo empresarial en general, ¿no? De los grandes poderes y las grandes corporaciones, son las que escriben las propias reglas. ¿Por qué no la pueden hacer de una...? ¿Por qué aún teniendo tanto poder necesitan recurrir a la opacidad? ¿Qué es lo que nos están escondiendo? La clase política no reaccionó frente a los Panama Papers porque, por ejemplo, has dado en un punto muy importante, que la ley del blanqueo pasó por el Congreso y hubo muy pocas voces que se alzaron en contra de esa disposición del Ejecutivo de permitir a los parientes entrar al blanqueo. Y yo creo que ahí en eso el libro te muestra mucho cómo funcionan los medios, ¿no? Y el poder que tienen las corporaciones sobre los medios y cómo influye, cómo lo vacían de contenido, porque entonces aún haciendo una gran cobertura como la que hizo Alconada Amón en La Nación, el libro muestra todas las presiones con que tuvo que enfrentar y cómo inclusive de vuelta también un gran trabajo del diario, pero evidentemente tenía todos los avisadores del diario estaban en los Panama Papers. Claro. El propio diario, la familia había usado vehículos offshore de manera perfectamente legal, pero digo, eran elementos de presión donde no le gustaba por ahí a la familia del dueño que aparezca en el diario una cosa así. Entonces todos esos poderes aparecen muy bien reflejados en esta historia, en el capítulo argentino de los Panama Papers. Bueno, es apasionante, Santiago. Gracias. Felicitaciones y el bestseller del momento, entonces, Argent Papers, Los secretos de Además es poderlo leer bien, como lo explica muy bien Santiago, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Muy buen libro. Felicitaciones. Pero acá estamos en la catedral de estos temas, así que poder presentarlo acá para mí es un lujo. Bueno, gracias. Como un asunto público de primera magnitud. Gracias, Santiago, por estar con nosotros y a ustedes hasta el jueves que viene.